Siempre nos dijeron que la familia era sagrada, que había líneas que no debían cruzarse. Pero yo sabía, desde pequeña, que con él todo era distinto. Mi primo Daniel no era solo un primo para mí. Era mi mejor amigo, mi confidente, mi refugio. Y también, aunque nunca lo dijéramos en voz alta, mi primer amor. Éramos inseparables de niños. Crecimos juntos en el mismo barrio, nuestras casas apenas unos pasos de distancia. Veranos enteros los pasábamos construyendo cabañas en los árboles, compartiendo secretos en el río, o tumbados en el césped mirando las estrellas. Cuando teníamos 13 años, ocurrió algo que hasta hoy no puedo olvidar. Era una tarde de tormenta. La electricidad se había ido, y estábamos en su habitación, iluminados solo por una linterna. Jugábamos a contarnos secretos, un juego inocente que había tomado un rumbo extraño. ¿Alguna vez has querido besar a alguien y no has podido?, me preguntó de repente, con esa seriedad que solo un adolescente puede tener. No respondí. Mis mejillas ardían, y el silencio entre nosotros era tan denso que parecía que el aire se había detenido. Pero entonces él se inclinó hacia mí. Fue un beso breve, torpe, apenas un roce. Sin embargo, ese momento se quedó grabado en mi piel, en mi memoria, en todo mi ser. No volvimos a hablar de ello. Al día siguiente, todo parecía como siempre. Pero algo había cambiado, algo que ninguno de los dos entendía del todo. Con los años, nuestras vidas tomaron caminos distintos. Él se mudó a otra ciudad para estudiar, yo me quedé cerca de casa, estudiando y ayudando a mis padres. Cada Navidad y cada verano nos reuníamos como familia, y aunque nuestras conversaciones eran siempre amables y llenas de risas, debajo de la superficie había algo más, una tensión que no se podía ignorar. ¿Por qué nunca hablamos de lo que sentimos?, me preguntaba en esos momentos de soledad. Pero al mismo tiempo, ¿qué podía cambiar? Éramos adultos. Teníamos responsabilidades, familias que esperaban de nosotros otra cosa. Lo prohibido pesaba más que cualquier deseo. Hasta que llegó aquel reencuentro. La reunión familiar en la que todo cambió. Era una de esas reuniones familiares que parecían hechas para recordarnos de dónde veníamos. Mi tía Carmen, la madre de Daniel, había organizado una fiesta para celebrar su cumpleaños número 70, y nadie podía faltar. Todos los primos, tíos y sobrinos nos habíamos reunido en aquella vieja casa de campo donde habíamos pasado tantos veranos de niños. Yo llegué temprano, como siempre. Me gustaba caminar por la propiedad, recorrer los senderos que conocía de memoria. Cada rincón parecía guardar un eco de aquellos días felices y despreocupados. La nostalgia me envolvía mientras veía a los más jóvenes correr por el césped, sus risas resonando como las nuestras muchos años atrás. Y entonces lo vi. Daniel. Estaba de pie cerca del viejo roble donde habíamos construido nuestra cabaña. No lo veía en persona desde hacía al menos 3 años. Habíamos hablado por teléfono un par de veces, compartido mensajes breves, pero no era lo mismo. Ahora, frente a mí, parecía al mismo tiempo un extraño y el chico que nunca había dejado de conocer. Había envejecido bien. Su cabello tenía algunas canas que solo lo hacían más atractivo, y su sonrisa seguía siendo la misma, esa que podía desarmarme con solo un vistazo. Pero sus ojos me miraron como si supieran exactamente lo que estaba pensando, como si todo lo que habíamos sentido de niños estuviera todavía allí, intacto, esperando. Caminé hacia él con una sonrisa nerviosa, intentando ignorar cómo mi corazón martilleaba en mi pecho. «Vaya, estás igual», dije, sabiendo que no era cierto. Había algo diferente en él. Algo que no podía nombrar, pero que sentía en el aire entre nosotros. «¿Y tú, sigues teniendo esa forma de mirar que me deja sin palabras?», respondió. Su voz era más grave de lo que recordaba, pero tenía ese mismo tono cálido que me hacía sentir segura, aunque en ese momento también me hacía temblar. Nos pusimos al día como si fuéramos 2 viejos amigos. Hablamos de trabajos, de viajes, de nuestras familias. Pero debajo de esa conversación ligera había algo más. Una corriente subterránea que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. La cena fue un caos típico de reuniones familiares,
niños corriendo, adultos bebiendo, conversaciones cruzadas. Pero yo apenas podía concentrarme. Cada vez que Daniel reía, cada vez que nuestras miradas se encontraban a través de la mesa, sentía como algo se encendía dentro de mí. Algo que había intentado apagar durante décadas. Después de la cena, algunos se quedaron en la sala jugando a las cartas, otros salieron a fumar o a dar paseos. Yo estaba en la cocina, ayudando a recoger, cuando lo sentí detrás de mí. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Me giré y allí estaba, tan cerca que podía sentir su aliento. Por un momento, todo el ruido de la casa desapareció. Solo estábamos él y yo, y esa tensión que había estado creciendo desde que lo vi esa tarde. Creo que no, respondí, pero mi voz sonaba más débil de lo que esperaba. Se inclinó un poco más cerca, hasta que nuestras manos se rozaron sobre la encimera. Fue un gesto mínimo, pero el contacto envió una corriente eléctrica a través de mi cuerpo. Siempre he querido preguntarte algo, dijo en voz baja, sus ojos clavados en los míos. No respondí. No podía. ¿Alguna vez te arrepentiste de lo que pasó entre nosotros? Sus palabras me golpearon como una ola. Todos los años, todas las veces que había intentado enterrarlo, fingir que no había significado nada, se desmoronaron en ese instante. Nunca, susurré, sin siquiera pensarlo. El silencio que siguió fue denso, cargado de cosas que ninguno de los dos se atrevía a decir. Finalmente, él se apartó un poco, pero sus dedos rozaron los míos antes de alejarse. Ven conmigo, dijo. Salimos al jardín, lejos del bullicio. La casa parecía un faro de luz cálida a nuestras espaldas, mientras todo lo demás se sumía en la oscuridad y el silencio. Caminamos sin hablar hasta que llegamos al viejo roble. La cabaña que habíamos construido ya no estaba, pero el árbol seguía ahí, como un testigo mudo de todo lo que habíamos compartido. Me apoyé en el tronco, como si necesitara sostenerme. Daniel se quedó frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo en la noche fría. Siempre supe que esto iba a pasar, dijo de repente, rompiendo el silencio. Su voz era baja, apenas un susurro. Lo miré, intentando entender, pero la intensidad de su mirada me desarmó. No había ninguna duda en él, ninguna vacilación. Era como si hubiera estado esperando este momento durante toda su vida. ¿Esto qué?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Nosotros. Tú y yo. Nunca dejamos de desearlo, ¿verdad? Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Podía haber dicho que no. Podía haberme reído, haberme ido, haber pretendido que todo estaba bien, que éramos adultos sensatos capaces de dejar el pasado atrás. Pero no lo hice. No, respondí, con más firmeza de la que creía posible. Y entonces ocurrió. Su mano rozó mi mejilla, un gesto tan suave que me hizo cerrar los ojos. Cuando volví a abrirlos, su rostro estaba tan cerca del mío que podía contar las pecas en su nariz, podía oler el aroma de su piel. Nos besamos. No fue como aquel beso torpe de adolescentes. Este era distinto. Era profundo, urgente, lleno de todo lo que habíamos callado durante años. Y al mismo tiempo, era familiar, como volver a un lugar al que siempre habías pertenecido. Pero entonces, la oscuridad pareció romperse. Un ruido detrás de nosotros, una rama que se partía. Nos giramos al unísono, y allí estaba ella. Mi madre. Se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos pasaron de mí a Daniel y de vuelta a mí. Había algo en su rostro que nunca olvidaré, incredulidad, decepción, y algo más que no podía identificar. Mamá, yo. Intenté decir algo, pero no sabía qué. No dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta y regresó a la casa. El resto de la noche fue un borrón. Yo estaba paralizada, Daniel intentó hablar conmigo, pero no podía pensar con claridad. Solo sabía que, de alguna manera, habíamos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Días después, recibí una llamada de mi madre. Me citó en su casa. Cuando llegué, no estaba sola.
Estaba con mi tía Carmen. Sabemos lo que pasó, dijo mi madre, directa como siempre. Pero hay algo que tú no sabes. Y entonces soltó la bomba. Daniel no es solo tu primo. Él es tu medio hermano. Mis piernas casi se dieron bajo el peso de esas palabras. Medio hermano. La frase rebotaba en mi mente como un eco interminable, desgarrando todo lo que creía saber de mi vida. ¿Cómo?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Mi madre suspiró, como si le pesaran los años de secretos que estaba a punto de revelar. Fue antes de que me casara con tu padre. Era joven, imprudente, y cometí un error. Carmen me ayudó a criar a Daniel como si fuera suyo. Pensé que sería lo mejor para todos. Miré a mi tía, que asintió en silencio, confirmando lo que mi madre acababa de decir. Sus ojos estaban llenos de una tristeza que no podía entender del todo en ese momento. Y nadie pensó que yo tenía derecho a saberlo. Mi voz salió más alta de lo que pretendía, quebrada por la mezcla de rabia y dolor que me consumía. Queríamos protegerte, dijo mi madre. Y a él. Pero ahora las cosas han cambiado, y tú mereces saber la verdad. La verdad. Esa palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todo lo que había sentido por Daniel, todo lo que habíamos compartido, de repente adquiría un matiz completamente diferente. Era más prohibido de lo que jamás hubiera imaginado, más retorcido, más incomprensible. Salí de la casa sin decir una palabra más. Necesitaba aire, espacio, tiempo para procesar lo que acababa de descubrir. Pero mientras caminaba por las calles vacías, una parte de mí no podía evitar pensar en Daniel, en el beso que habíamos compartido, en la conexión que siempre había existido entre nosotros. Cuando finalmente lo llamé para contarle lo que había pasado, su reacción me dejó helada. Lo sé, dijo, con una calma que me enfureció. Siempre lo he sabido. ¿Qué? Mamá me lo dijo cuando tenía 18 años. Me dijo que debía mantener la distancia contigo, que era por tu bien. Pero nunca pude hacerlo. El mundo se derrumbó bajo mis pies una vez más. Él lo había sabido todo este tiempo. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce, lo había hecho sabiendo lo que éramos. Y, a pesar de eso, había cruzado esa línea conmigo. ¿Por qué no me lo dijiste?, grité al teléfono. Porque no quería que dejaras de mirarme como lo hacías. No quería que dejaras de amarme. Sus palabras me dejaron sin aliento. Porque, aunque no quería admitirlo, sabía que tenía razón. A pesar de todo, lo amaba. Y ese amor, por prohibido que fuera, era más fuerte que cualquier otra cosa. Los días que siguieron fueron un torbellino. Mi madre y mi tía intentaron hablar conmigo de nuevo, pero las evité. Daniel y yo dejamos de hablarnos, aunque el silencio entre nosotros era más ensordecedor que cualquier palabra. Pero una noche, semanas después, lo vi esperándome fuera de mi casa. Sabía que no debía acercarme, que debía mantener la distancia. Pero no pude. Esto está mal, le dije, aunque mi voz temblaba con la fuerza de los sentimientos que me abrumaban. Lo sé, respondió, acercándose más. Pero lo que siento por ti nunca se ha sentido mal. Nos miramos bajo la luz tenue de la farola, sabiendo que lo correcto y lo inevitable eran ahora la misma cosa, y mientras sus dedos rozaban los míos, entendí que ya habíamos tomado la decisión que destruiría a nuestra familia. No había vuelta atrás, y aunque el miedo se instalaba en mi pecho, no podía dejar de desearlo.